Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana iniciamos con la unidad 1, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cómo estás? Nuevamente, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Los que nos acompañan de manera síncrona, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Espero que se encuentren bien. Pues vamos a iniciar con nuestra sesión. Una disculpa, estaba entrando aquí una llamada. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo a este módulo extraordinario, Textos y Visiones del Mundo. Como se han podido dar cuenta en esta semana 1, hemos estado analizando precisamente textos
y conociendo las diferentes visiones que han tenido estos autores en su tiempo, en su momento, y que han dejado plasmados pues en estos textos literarios, narrativos, poéticos, dramáticos, en fin. ¿Sale? Antes de comenzar, de dar inicio al orden de la presentación, pues recordar cuál es la dinámica de participación. Eh, bueno, primeramente estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen la intención de servirte de apoyo para la realización de tus actividades y también para complementar tu aprendizaje. Eso me parece importante, que aquí venimos a profundizar también en los temas, ampliarlos un poco, poner ejemplos, analizarlos y demás, con la intención precisamente de expansión, de llevar al siguiente nivel también los temas, el aprendizaje y demás. Además de generar esta interacción que siempre es extraordinaria, ¿sí? Tener a los estudiantes y estar en esta interacción, en este acto comunicativo síncrono, pues es muy enriquecedor porque compartes dudas, preguntas, haces comentarios, pones ejemplos. Entonces se vuelve muy, muy dinámico, muy agradable. Entiendo que a veces no es posible estar de manera síncrona. Afortunadamente, pues estos espacios quedan grabados. Eh, y en ese sentido, pues decía, en cuanto a la dinámica de participación, si tienes alguna duda, levantas tu mano, puedes levantar tu mano, puedes escribir en el chat. Si no estuviste de manera síncrona y estás viendo la grabación, pues puedes enviar un mensaje a través de el mensajero precisamente de plataforma en torno a alguna pregunta que hice aquí, algún comentario, algún ejemplo, alguna duda que te haya quedado en torno a las actividades. Bueno, pues puedes hacerlas a través de este medio, aunque sea de manera asincrónica. ¿Sale? Bien, pues eso en cuanto al orden de la presentación. Y también igual es importante comentar que para ganar la participación extra, pues es necesario esa participación activa, expresando, como ya decía, dudas, comentarios, poniendo ejemplos, confirmando quizá lo que se dice. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a ver el orden de la presentación. Aquí está. Primeramente, presentación personal, el currículum. Siempre es importante que iniciemos con esta presentación personal. No me dejarán ustedes mentir que pues generamos como mayor confianza, abrimos un canal de comunicación un poco más cercano porque conocemos afinidades, gustos, intereses, además de también confianza por también la formación académica y la experiencia laboral que nos respalda. Entonces eso es importante compartirlo con ustedes, precisamente como para poner a su disposición ese conocimiento y demás. Entonces vamos a comenzar ahí por el currículum y la presentación personal. Regálenme unos segundos, aquí lo tengo. Aquí está, para hacerlo de manera más sencilla, más rápida, este es mi currículum. Ya decía, Martín Eduardo González Cortés. Soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Experiencia laboral en docencia, pues trabajo en el Colegio Jacona Marista, a lo mejor algunos de ustedes por allá en Ciudad de México, en Querétaro, en fin, en varias partes de la República, quizá tienen conocimiento de alguna de estas escuelas maristas. Tengo desde el 2012 trabajando aproximadamente colaborando con esta institución. También aquí en Prepa en Línea CEP y en INEDI, Gabriel Méndez, Plancarte, algunas otras instituciones en las que he elaborado, Univer, por mencionar algunas. Las materias impartidas, que esto también es importante,
para pues ponerlo a su disposición, cualquier pregunta, cualquier duda, lo que quieran compartir en ese sentido, adelante. Las materias que he impartido a lo largo de estos 12, 13 años, taller de lectura y redacción, literatura, historia del arte, ciencias de la comunicación. Actualmente sabemos que hay un nuevo modelo educativo, ¿verdad? La NIM, por sus siglas, nuevo modelo educativo. En este ciclo escolar, precisamente que entró en el aula presencial, pues he trabajado con estas materias: laboratorio de investigación, taller de ciencias, materias extraordinarias, de verdad, lengua y comunicación, que tiene que ver mucho con lo que estamos abordando en este módulo, y todo lo referente a el español, redacción y demás. También tengo experiencia en el ámbito de la dirección. He dirigido algunos proyectos como restaurantes, cocinas uruguayas, desarrollado diferentes proyectos. Tuvimos un proyecto familiar, Sushi Inspira, que precisamente en tiempos de pandemia, bueno, tuvimos que poner un pause. eh, pues yo creo que todos lo vivimos, ¿verdad? Fue una situación muy complicada, aunado a pues ya el bastante trabajo como docente. Entonces pusimos en una balanza y decidimos hacer una pausa en este proyecto, y a la fecha ahí lo dejamos. Un proyecto muy interesante, Sushi Inspira, cocina japonesa. Eh, y pues estos son la experiencia laboral y la formación académica. En lo personal, ¿qué les puedo decir? En lo personal me apasiona el arte, así como el cuidado y la aventura en la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el campismo, el ciclismo de montaña, el motociclismo, en fin, la lectura, el arte, las siete bellas artes también, la espiritualidad. Se van a dar cuenta a lo largo que es parte de mi estilo también, es parte de mi estilo, y es también pues un conocimiento que comparto con ustedes. Eh, Siempre he comentado y es parte de este modelo educativo extraordinario que es Prepa en Línea CEP, pues nuestra formación es integral. Es decir, ustedes se pueden dar cuenta a través de las actividades de la semana, tanto formativas como integradoras. Entonces, en ese sentido, también venimos a aprender en un sentido integral. Entonces, pues va a ser parte de ese conocimiento que vamos a estar también compartiendo, porque, bueno, me parece que es muy importante o muy significativo, justo que todo lo que estemos aprendiendo de manera teórica a través de estos temas, cómo los aplicamos en nuestra vida cotidiana, cómo nos llevan a ser más felices, más libres, más conscientes, más pacíficos, más amorosos, en fin, ¿verdad? A que seamos más plenos. Me parece que eso es súper importante, que todo este conocimiento, todo esto que vamos a revisar, nos lleve precisamente a eso, ¿verdad? Al autoconocimiento. No que solamente se quede, pues así como información fría, ahí almacenada, como nuestra propia biblioteca, ¿no? Sino cómo a través de estos temas, cómo puedo profundizar, generar mayor reflexión, quizá algún cambio, en fin, ¿sí? Hace unos días abordaba con los estudiantes en el aula presencial la importancia estábamos hablando de las acciones de los personajes. Es un tema que se ve en Lengua y Comunicación 2 precisamente. Entonces, eh, veíamos lo significativo que es, precisamente porque a través, no me dejarán mentir, ustedes se pueden dar cuenta en los textos de esta semana, a través de la lectura y de novelas, de cuentos, de obras dramáticas, en fin, y de personajes que conocemos en nuestra vida cotidiana, esas acciones nos dejan un conocimiento, nos llevan a una reflexión, nos ayudan a valorar más la vida, a resolver una problemática que estamos pasando, ¿verdad?
Eso es lo verdaderamente significativo, a solamente ver que las acciones de los personajes son esos momentos, esos eventos que dan la dirección de la trama. No, verlos un poco más, sí, de manera teórica, pero ver todo el impacto que eso puede tener en nuestra vida cotidiana. ¿Sale? Entonces, todo el conocimiento, pues lo orientamos a ello. Eh, Bien, ya abordamos, ya revisamos, ya hice esta presentación personal con ustedes. Ahora, y parte de la introducción también es parte de la introducción. Eh, Veremos lo que es la literatura y sus marcas de literariedad. Precisamente en este módulo estamos eh, iniciando con el conocimiento de esta bella arte, la literatura. Y pues primeramente es importante que identifiquemos qué es literatura, qué es un texto literario, cuáles son las marcas que lo identifican, cómo sabemos que ese texto es literario, ¿verdad? Entonces hay varias marcas que identifican a la literatura y las vamos a revisar por medio de un esquema. También revisaremos por medio de una infografía. Les voy a compartir una infografía que donde abordo a profundidad, porque es todo un tema, se van a dar cuenta, no lo metí precisamente en este esquema, aunque lo abordé de manera general, pero para conocer este tema, pues es una presentación completa, es un tema extenso, lo que son los géneros y los subgéneros literarios, que son pues formas o las diferentes formas que adquieren los textos literarios. Esos son los géneros y los subgéneros literarios, las distintas formas que adquieren los textos literarios, formas narrativas, formas poéticas, formas dramáticas. Bueno, el ensayo literario también ya es parte de estos eh, subgéneros y géneros literarios. Revisaremos otro tema también muy importante, el proceso de lectura. Eh, dos o de las herramientas más importantes que tenemos como seres humanos y como estudiantes, claro, es la lectura y la escritura. Son dos herramientas básicas, fundamentales. Te puedes dar cuenta, ¿verdad? De ello a lo largo de nuestra vida, pues cómo hemos aprendido a través de experiencias y demás, pero mucho de ese aprendizaje ha sido a través de la lectura, cómo hemos comprendido las indicaciones que tenemos que hacer para seguir cierta metodología en nuestro trabajo, también quizás leyendo algunos lineamientos, por mencionar algo de lo enorme que es este tema, ¿no? Entonces, la lectura está presente en nuestras vidas en todo momento. Así como la escritura, a través de la lectura somos receptores de conocimiento y a través de la escritura somos emisores de conocimiento. Entonces, para aplicar esta herramienta, proceso de lectura, es necesario seguir una metodología, una serie de pasos que nos van a llevar a una comprensión adecuada de la intención, del propósito que tiene el autor con su texto. Entonces es toda una estrategia. Precisamente el proceso de lectura es una estrategia de comprensión lectora, pero vamos a ver más. Te voy a compartir otras estrategias más de comprensión lectora, porque como te decía, es tu principal herramienta aquí en Prepa en Línea CEP y en la vida en general. Me atrevo a afirmarlo de esa manera, a aseverarlo. Eh, es a través de estas estrategias de comprensión lectora que podemos llegar al fondo de una lectura, disfrutarla, que se nos haga menos complejo esa comprensión de los textos, porque lo podemos analizar, ¿verdad? Y lo comparto porque así lo externan a veces los estudiantes en el aula presencial. Algunos me dicen, es que
yo leo y no comprendo lo que leo. Termino de leer y al final no se me quedó nada, no comprendí. Faltó utilizar estrategias para la comprensión lectora. Entonces es un tema bien interesante y muy enriquecedor, que te va a servir no solo en este módulo, sino el resto de los módulos y, ¿por qué no?, el resto de nuestras vidas también, porque seguimos aplicándolo, ojalá después, posteriormente en la universidad, en sus trabajos y demás. E incluso en esta parte siempre comento que algunos de ustedes pueden ser padres y cuesta trabajo a veces, no todos, pero algunos de nuestros hijos o la juventud, los nuevos, los jóvenes, a veces no les gusta ya tanto la lectura. eh, y entonces, a través de este proceso y a través de estas estrategias, vamos a ver cómo es muy divertido, muy agradable. Es un momento así como muy personal, la lectura, ya verán. Tipos de textos también lo vamos a abordar. Otro tema por medio de un esquema, vamos a ver generalmente, de manera general, pues todos los tipos de textos que hay y para que se den cuenta solo los que vamos a estudiar. Claro que muchas de estas estrategias y temas que vamos a abordar impactan a todos los tipos de textos, pero sí es importante que lo sepamos distinguir, que lo sepamos categorizar, ubicar, porque cada uno de estos textos pues tiene un propósito distinto. ¿Sí? Contexto de producción, se pueden dar cuenta ustedes en las actividades de la semana, en esta tabla de análisis donde estamos, sí, tal cual es una tabla de los elementos de análisis de una obra literaria. Así analizamos una obra literaria al identificar esos elementos dentro de los cuales está el contexto de producción. ¿Sí? El contexto de producción, también está el contexto del autor, ¿verdad? Es muy importante este tema. A través de estos contextos es que podemos tener una mejor comprensión del texto que estemos leyendo, justo, algo relacionado con las estrategias de comprensión lectora. Si nosotros ubicamos el contexto de producción, es decir, qué circunstancias estaban ocurriendo cuando esa obra fue creada, en el ámbito social, cultural, artístico, bélico, natural, en fin, económico, en fin, ¿no? Todos esos aspectos, pues somos entes sociales en un primer momento, siempre aclaro. En un primer momento somos entes sociales. ¿Por qué digo en un primer momento? Porque también de manera individual somos precisamente así, ¿no? Indivisibles y tenemos, tenemos también esa posibilidad de libertad. Pero para tener esa comprensión de los textos y de el propósito que tiene el autor con su obra, pues necesitamos saber qué estaba pasando cuando ese texto fue producido, porque lo estamos analizando fuera de un contexto distinto. A lo mejor estamos analizando un texto de a mediados del siglo XIX, por ejemplo. En fin, entonces tenemos que conocer qué sucedía ahí para entender por qué el autor se expresa como se expresa o cuenta esa historia para poder relacionarlo o no con la misma. Fondo y forma, otro tema o dos términos que nos van a estar acompañando a lo largo de este módulo, fondo y forma, y que seguramente en otros módulos también. Fondo y forma, todo, en realidad, todo tiene fondo y forma. Hasta nosotros como seres humanos, tenemos fondo y forma. Nuestro fondo, nuestra psicología, nuestra manera de pensar y nuestra forma, nuestro físico, altos, bajos, etcétera, ¿verdad? Un texto también tiene fondo y forma. Se van a dar cuenta que me gusta hacer analogías, pero espero sirvan pues para tener una comprensión más sencilla de estos temas, de estos términos.
Entonces, también un texto tiene una cuestión física, como lo vemos aquí, aquí en este caso, pues una narración, ¿verdad? Dividida en uno, dos, tres, cuatro, tres párrafos. Tiene una forma, un fondo. ¿Cuál sería su fondo? Ah, necesitamos leer para conocerlo. Ah, pues trata acerca de esto y esto y esto, ¿verdad? La temática, el interior, el argumento, fondo y forma. Vamos a profundizar. ¿Una pintura tiene fondo y forma? Claro, esto podría ser la pintura, ¿verdad? La pintura con su forma, sus colores, los elementos, ¿sí? Que contiene su fondo, el análisis, el interior de esa manifestación artística, todo tiene fondo y forma. Precisamente son estos elementos de análisis. Son estos elementos de análisis de una obra literaria. Para poder analizar un texto literario tenemos que conocer todos esos elementos. ¿Cuál es el contexto de producción? ¿Cuál es el argumento de la obra? ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la acción? En fin, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos elementos justos los que estás analizando en la actividad integradora uno? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estás haciendo. Una vez que leíste esas obras, realizaste este análisis para tener una mayor y mejor comprensión de ese texto, para entenderlo a profundidad y comprender cuál es el mensaje que el autor quería transmitirnos. ¿Sí? Entonces, eh, lenguaje connotativo y denotativo, otro tema muy interesante. A lo largo del módulo vamos a estar vamos a estar hablando de la literatura. Es decir, la literatura utiliza este lenguaje, el connotativo. ¿Y cuál es el denotativo? Este que estoy utilizando. El lenguaje que es claro, objetivo, preciso, que tiene una intención de informar. ¿Sí? Entonces, esa es la intención del lenguaje denotativo, informar de manera clara, de transmitir un mensaje de manera concreta, específica. Y el lenguaje connotativo tiene una intención distinta. ¿Cuál? Crear arte por medio de la palabra. Las nubes cual copos de algodón, ¿verdad? Literalmente las nubes son como copos de algodón. No, ¿no? Es un lenguaje connotativo, un lenguaje artístico o figurado. Entonces vamos a conocerlo a profundidad porque, pues, tan importante es que si no conocemos el código, no podemos decodificar los mensajes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, ¿cuál es el código que utilizan los textos literarios? Estos textos que estás analizando en esta semana, ¿cuál es el código? El lenguaje connotativo. Entonces, tenemos que conocer las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias o figuras retóricas? Ejemplos de este tipo de lenguaje. ¿Sí? Las figuras retóricas, quizá conoces alguna metáfora. Ah, bueno, esa metáfora es una forma de lenguaje connotativo. La comparación es otra forma de lenguaje connotativo o figuras retóricas o figuras literarias, hipérbole, oxímoron, etcétera. Esto lo vamos a ver a través de un esquema que te voy a compartir a través del foro de novedades. También es todo un tema extenso. Entonces, te voy a compartir ese esquema pues para que profundicemos y por último, compartir dudas, comentarios, lo que tú gustes eh, compartir de manera síncrona o de manera asincrónica, como ya te decía. Eh, Muy bien, entonces, si te puedes dar cuenta, en este tiempo solamente hice una introducción, pero es importante primero tener una visión general de qué es de lo que vamos a hablar, además de que ya seguramente ya tuviste mayor comprensión de cada uno de estos temas.
Son extensos, de verdad, muy extensos, pero bueno, tratamos de hacer una síntesis concreta, precisa, de cada uno de ellos. Entonces, vamos a dar inicio, borramos estos dibujos. Bueno, recordarte que la sesión, que todos estos temas, obviamente, pues los vamos a abordar en dos sesiones. En la sesión de hoy, miércoles, y en la sesión del próximo viernes, vamos a abordar todos estos temas, a desarrollarlos, a terminar esta presentación. Y siempre cuidando principalmente que sea una hora aproximadamente de sesión, precisamente porque, bueno, eso es lo que se nos sugiere. Sabemos de las múltiples ocupaciones que tienen y demás. Entonces, no hacer sesiones tan largas de una hora. Obviamente, si hubiese alguna duda, alguna pregunta, pues podemos extendernos lo que ustedes necesiten. Muy bien. Sale entonces. Cerramos aquí. Ay, no borré este. Permítanme, por favor. Aquí está. Borrar, cerrar. Es que, ¿qué creen? Cuando utilizamos este recurso, esta herramienta, tenemos que quitarla, de la de palomear, porque si no, no te deja pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a iniciar por aquí. Échale un vistazo. ¿Listo? Vamos a abordar primeramente lo que es la literatura. Primeramente, ¿qué es la literatura? Nos dice la RAE, por sus siglas, la Real Academia de la Lengua Española, la definición más concreta, más sencilla, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, fíjate qué magnífico, vamos a estudiar una de las 7 bellas artes. ¿Y cuáles son esas 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Son las 7 bellas artes. Entonces, fíjense qué extraordinario. En este módulo estamos abordando una de las 7 bellas artes. Bueno, pero ¿qué es el arte? El arte es una expresión de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de manera bella, de manera estética. Vamos a escuchar constantemente este término también, la estética. ¿Qué es la estética? Una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Por eso, porque alguien podría decir, bueno, el arte es una expresión de emociones y sentimientos. Con el hecho de decir nosotros cómo expresamos sentimientos, qué alegre estoy muy feliz, ya expresé sentimientos. ¿Eso es arte? No, porque dice la definición, expresión de arte, de ideas, de pensamientos de manera estética, de manera bella. ¿Cómo convertimos esa expresión en belleza? Cuando transmitimos ese sentimiento a través de una figura literaria, a través de una metáfora, a través de un hipérbole, de un oxímoron, de una antítesis, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces eso es la literatura. ¿Y qué encontramos en la literatura? Visiones del mundo. Por eso siempre se nos invita a leer, se nos invita a leer literatura. Me gusta mucho esta frase que dice que un hombre que lee vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo podemos vivir 1000 vidas a través de la literatura. Y si no leemos, estamos ensimismados. Y nosotros mismos nos encerramos, ¿verdad? Entonces, qué interesante entender que a través de los textos literarios puedo conocer el mundo, puedo conocer cómo se pensó en algún otro momento y que quizá entonces mi pensamiento está más
ligado de lo que yo creo, mi comportamiento, nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, híjole, podría llevarme la clase entera hablando de literatura, pero a grandes rasgos, esto es lo que encontramos en los textos, las formas de pensar de los autores y que esas formas de pensar estuvieron definitivamente impregnadas de aquello que les tocó vivir en el ámbito social, político, económico, emocional, psicológico, bélico, en fin, en todos los ámbitos. Entonces, son formas de interpretar la realidad. Esa es la literatura, eso es lo que encontramos en los textos literarios, formas de interpretar la realidad a través de mundos ficticios, de mundos realistas, etcétera, ¿verdad? Bien, los textos literarios, pues como todo ya decía, tienen fondo y tienen forma. El fondo es el contenido de lo que trata ese texto literario. Y la forma es principalmente las formas que adquieren los textos literarios son forma de versos, género poético, formas narrativas, género narrativo, formas de diálogo, género dramático. Son las formas que adquieren los textos literarios. Vamos a profundizar en esto, que de hecho en estas actividades de esta semana estamos abordando los géneros y subgéneros literarios a través de las actividades de esta semana. Entonces, lo vamos a ver a través de una infografía. Antes de, me gustaría también comentar, principalmente, aunado a esto que comentaba de la literatura, a través de los textos literarios fomentamos la oralidad. Bien dicen que un buen lector es un buen escritor, un buen escritor es un buen lector y viceversa, ¿verdad? Para tener una buena oralidad, pues tenemos que tener el suficiente lenguaje, ¿sí? El suficiente vocabulario para definir de manera bien clara y concreta aquello que nosotros tenemos en nuestra mente, aquello que queremos decir, aquello que sentimos. Y obviamente pues la escritura, pero algo muy importante y lo vamos a ver, es todo un tema, la experiencia estética, la vamos a abordar en semanas posteriores. Te decía, es todo un tema. Eh, es eso que experimentamos cuando leemos un texto, una novela, un cuento, un poema, todas esas emociones nos transportan a recordar a seres queridos, a recordar alguna aventura vivida, en fin, esa experiencia estética, eso que cuando menos pensamos, ya llevamos 2 o 3 horas de lectura y estamos en otros espacios, en otros contextos, en otras realidades y que, pues imagínate, ¿no? Pues moldean, marcan, impactan en nuestra vida de una manera muy significativa. Muy bien, vamos a ver entonces los géneros, ¿verdad? Lo que comentábamos. Vamos a revisar las formas que adquieren los textos literarios, estos géneros poético, narrativo, dramático. Entonces, unos segundos para compartirte pantalla. A ver, vamos a ver. Aquí estamos ya. Unos segundos. Muy bien.
Vamos a abordar entonces esta infografía sobre los géneros y los subgéneros literarios. Ya hicimos algo comentamos algo en la introducción, ¿verdad? Acerca de estas formas que adquieren los textos literarios. ¿Cuáles son esas formas? Formas narrativas, formas de narración, formas poéticas de verso, formas dramáticas, diálogos y un cuarto género que ya se incluye actualmente, que es el ensayo literario. Regresamos. Entonces, fíjate cómo cada género tiene subgéneros, nacen de él. Los subgéneros nacen del género. Entonces, les digo yo que los subgéneros son como los hijos de cada género. Veamos, porque en esta semana en las actividades, en la actividad integradora 1 se nos pregunta precisamente a qué género pertenecen estos textos. Bueno, a través de estos elementos vamos a poder clarificar. El género narrativo, ¿qué características tiene? Precisamente su forma es una narración. Es decir, se cuenta una historia, una narración. ¿Y cómo se cuenta esa historia? A través de un narrador intradiegético, extradiegético, es decir, en primera, segunda, omnisciente, primera, segunda, tercera persona. Es el que nos cuenta la historia. En el género narrativo hay personajes, hay un tiempo, hay un espacio, ¿sí? Se nos cuentan relatos. ¿Cuáles son los subgéneros, los hijos de la narrativa o del género narrativo que nacen de él? El mito, relato de dioses, la fábula protagonizada por animales que tiene una moraleja, las epopeyas, estas grandes narraciones mitológicas antiguas, muy antiguas, que incluso hemos visto películas, por ejemplo, Hércules, Poseidón, los troyanos y ese tipo de películas están narradas en epopeyas antiguas, luchas heroicas de pueblos, principalmente por allá en la antigua Roma, ¿verdad? Las leyendas que pues tienen un origen, a diferencia del mito, tienen un origen real, pero al estarse pasando de generación en generación, precisamente se degeneran, se pierden un poco o van cambiando su origen o la historia, mejor dicho, ¿verdad? El cuento, un relato, por lo regular, ficticio, y que tiene una sola trama, que son relatos cortos, a diferencia de la novela, el hijo por excelencia del género narrativo, el género más complejo, el género más extenso. Entonces, si nosotros identificamos las características ya mencionadas anteriormente, si encontramos estas características en alguno de los textos que estamos leyendo, pues diremos, si se nos pregunta cuál es el género, bueno, este es el género narrativo, pero incluso con esta infografía tú ya puedes precisar, ok, es narrativo, subgénero, novela, porque claro, género es muy general, el subgénero ya es concreto, ¿verdad? Por ejemplo, ya decíamos, en este caso, novela, cuento, leyenda, en fin. Vámonos con el género poético. ¿Qué características tiene el género poético? En el género narrativo dijimos que se cuentan historias y tiene la intención de que nosotros, los lectores, pues imaginemos, nos transportemos a otros espacios, a otros lugares, experimentemos a través de las acciones de los personajes, en fin. El género poético tiene otra forma distinta y otra intención distinta. La forma son versos, esas pequeñas líneas que componen un poema
se le conocen como versos. Bueno, ¿qué intención tiene el género poético? Inmortalizar al ser amado. Eh, Transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, ¿verdad? Esa es la intención que tiene el género poético. Fíjense cómo cada género tiene una intención distinta. Esto es la maravilla de la literatura. Parte importante de esta primer sesión es sensibilizarnos al arte que es la literatura y comprender que tiene muchísimas formas. A lo mejor hay quien no le gusta tanto la poesía, pero sí le gusta mucho la narrativa, o hay quien no le gusta ni la poesía ni la narrativa, le gusta el teatro. Entonces, fíjense, ¿no? Todas las formas que adquieren los textos literarios, para todos gustos. ¿Qué más características tiene el género poético? Ya te decía, son esas pequeñas líneas que componen. En cuanto vemos que solo son esas líneas, pues sabemos que es género poético. Además, utiliza un lenguaje que podríamos decir diferente al que hablamos nosotros en nuestra vida cotidiana, un lenguaje bello, un lenguaje poético, que mucho de ese lenguaje lo encontramos en canciones. Ojo, no en todas las canciones, ustedes ya se podrán identificar cuáles no, ¿verdad? Entonces, principalmente eso. Hay función poética, belleza en la palabra, función emotiva, hay un motivo lírico, un sujeto lírico, belleza en la palabra principalmente. También el género poético tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, subgéneros poéticos. Los mayores, la canción. Fíjate qué interesante. Este siempre es todo un tema cuando lo abordamos y me gusta pues que tomemos un poco de pues mayor conocimiento y conciencia de ello. Entonces, la canción es hija de la poesía. Para llamarse canción, pues tiene que expresar emociones de una forma bella, de una forma estética, y sabemos que muchos géneros este, o formas emergentes de canciones, de estilos, pues dejan mucho que desear. No cumplen con esto, independientemente de que nos gusten o no. Bueno, eso es independiente, pero es importante que aprendamos a distinguir qué es arte y qué no es arte, qué no cumple. Pues entonces la canción es hija de la poesía, es un subgénero poético. Los himnos de cada país son poesía, diferentes formas de poemas, estrofas, la elegía, por ejemplo, también otra forma de poesía donde tiene el fondo que se lamenta la muerte de una persona. O está el madrigal, que son los hijos menores o subgéneros menores, combina versos heptasílabos y endecasílabos con rima consonante, por lo regular tema amoroso. El epigrama, pensamiento ingenioso y satírico con gran precisión y agudeza. O está la letrilla, que está dividida en estrofas, donde se repiten pensamientos en versos que llamamos estribillos. A veces estas letrillas también son utilizadas en canciones, ¿verdad? Vamos con el género dramático. Hacemos un recuento. Género narrativo tiene la intención de desarrollar nuestra imaginación a través de las historias que nos cuentan los personajes, viajar a través del tiempo a otros espacios. El género poético tiene la intención de inmortalizar al ser amado, de que nos reflejemos a través de esa bella palabra y que sintamos ese placer estético, esos recuerdos bellos, esas emociones álgidas que vivimos cuando amamos a alguien, cuando nos recordamos a alguien, en fin. Y el género dramático tiene otra forma literal, otra forma distinta y
otra intención distinta. Me encanta esta intención también del género dramático. Seguramente ustedes también han tenido oportunidad de ir al teatro y no me dejarán mentir en ese sentido de lo que experimentamos y el propósito que tiene el género dramático. Bueno, primeramente, ¿cuál es la forma? Diálogos. Si nosotros solamente vemos diálogos, es un género dramático, es un texto dramático, es un guión teatral. Entonces, esa es la principal forma que tiene el género dramático, como la poesía, su principal forma los versos, como la narrativa, su principal forma la narración. ¿Cuál es el propósito? A ver, vamos a entender el propósito que tiene el género dramático con esta frase. Siempre cito aquí a Federico García Lorca, que dice: un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Eso nos dice este español Federico García Lorca. Un pueblo, reflexiona un momento, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Cómo andaremos, según García Lorca, verdad? Si no vamos al teatro. ¿Por qué? La intención del teatro es servirnos como de espejo, para darnos cuenta cómo actuamos, también nosotros literalmente cómo actuamos, como padres, como hijos, como esposos, como miembros de la sociedad, como vecinos, como profesionistas, etcétera. Entonces, a través del género dramático, a través del teatro, de esta maravilla, podemos darnos cuenta de nuestros comportamientos, darnos cuenta que podemos resolver nuestra vida de nuestras problemáticas o lo que atravesamos desde otra perspectiva o de otra manera. Entonces, extraordinaria la intención, el propósito que tiene el género dramático. ¿Qué características tiene? Ya te decía. Bueno, primeramente, así como quien crea textos narrativos, por ejemplo, novelas, novelista, quien crea textos poéticos, poeta, y quien crea textos dramáticos se llama dramaturgo, se le conoce como dramaturgo. Ya te decía, principalmente hay un guión teatral, ese guión pues obviamente son diálogos, ese guión teatral está dividido en actos, cuadros, escenas, hay acotaciones, que son las acciones que tienen que realizar los personajes mientras dicen su parlamento, porque no solamente hablan, no solamente dicen su parlamento, sino lo dicen de una manera enérgica, de una manera triste, de una manera muy alegre, en fin, ¿cómo tiene que decir ese parlamento? Esas acotaciones pues sirven para eso, para poder, pues, tener mayor claridad los actores de cómo es que tienen que representar esa obra. También este género tiene sus propios hijos o propiamente dicho subgéneros. ¿Cuáles son los subgéneros del género dramático? Están divididos en mayores, menores, no sé por qué se movió, menores y musicales. ¿Sí? ¿Cuáles son los mayores? Qué raro, qué extraño. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de... A ver si ya. Ah, sí, listo. Los mayores, la tragedia, la comedia y el drama. Subgéneros sumamente antiguos y extensos. Inclusive duraban días, ¿podrás creerlo? Días duraban estos subgéneros en sus representaciones, principalmente sirviendo a culto
a Dionisio, dios del vino y la festividad. La tragedia, pues obviamente un personaje, el protagonista, sufre los embates de la vida cotidiana. La comedia, lo contrario, tiene intención de hacernos reír, divertirnos, pero también nos genera una reflexión, nos ayuda a salir de la monotonía de la vida cotidiana, pero a través de la risa, de la diversión, nos deja un aprendizaje. De hecho, en actividades posteriores vamos a reflexionar al respecto sobre si se puede o no tener un aprendizaje mientras reímos, mientras disfrutamos. Seguramente diremos que sí, aunque tendríamos que argumentar. Y el drama, digamos que es una combinación entre una tragedia y una comedia. Es el punto intermedio entre tragedia y comedia. Eh, un drama es una historia triste, con desgracias, algunos elementos cómicos aislados puede tener. Entonces, dependiendo también mucho del estilo del escritor. Existen las obras menores. Estas obras menores, pues principalmente algunos de estos surgieron con la intención de, de pues de estar en esos intermedios en las obras que te digo, pues que eran muy extensas, estos subgéneros mayores, pero con el paso del tiempo prácticamente se han hecho géneros por sí solos, el entremés, que tiene tonos humorísticos, el sainete, temas de carácter popular, el auto sacramental, donde aparecen personajes bíblicos, la farsa, que utiliza pues el tema satírico, lo cómico, lo grotesco, el sketch, que es muy común, y me parece que del sketch pues pueden salir ya muchos otros subgéneros muy actuales. En fin, el sketch. Y por último, las obras musicales o subgéneros musicales, la ópera, que es cantada, acompañada de una orquesta, la opereta, pues de carácter burlesco, desarrolladas en ambientes populares y elegantes, o la zarzuela, que tiene pues como característica que hay partes cantadas, pero también hay partes de diálogos, hay partes habladas. Por último, bueno, estos son los principales géneros. Los géneros clásicos es, nuevamente, narrativo, poético y dramático, aunque actualmente ya se conoce o se integra al ensayo literario, se le identifica como el cuarto de los géneros literarios. El ensayo literario pues es, por ejemplo, el ensayo de la ceguera, sobre la ceguera, eh, ensayo sobre la ceguera. Ay, se me va ahorita el autor. En un momento te lo digo, si no la próxima sesión. Para no equivocarme con el autor. Ensayo sobre la ceguera. Ese es un ejemplo de ensayo literario. Hay una fusión sobre... Es José Saramago. José Saramago, premio Nobel. Eh, Tiene una combinación de ciencia y de arte. Por un lado, aborda un tema con seriedad, a profundidad, es decir, de una manera un tanto argumentativa, pero lo hace por medio de un lenguaje bello, lo hace por medio de un lenguaje artístico. Entonces, por eso es que se fusiona la ciencia con el arte aquí en este cuarto de los géneros literarios. Muy bien, con esto hemos llegado al cierre de nuestra sesión. Ya tenemos poco más de una hora de sesión. Entonces, vamos a terminar. Si te quedó alguna duda y no te fue posible acompañarnos de manera síncrona, bueno, puedes externarlo a través del mensajero de plataforma, como ya te lo mencionaba, o a través de los foros, del foro Aprendiendo,
puedes retomar alguno de estos temas que abordamos en esta sesión y alguna duda que te haya surgido o alguna duda que tengas de manera concreta en alguna de tus actividades. ¿Sale? Muy bien, entonces con esto cerramos. Gracias, un gusto conocerles, un gusto iniciar este módulo 4. Ojalá que podamos desarrollar mayor sensibilidad al arte, a la literatura, muy importante o muy significativo que a través de este módulo podamos tener pues mayor interés en la lectura, que la identifiquemos como esa oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos y esto para dónde nos va a llevar, pues a ser más felices, a ser más libres, a no tener miedos, en fin. O sea, todo ello nos lleva la literatura y ojalá que el enfoque que le damos a este módulo también. Gracias, un gusto conocerles. Nos encontramos el viernes. ¿Sale? Hasta luego. Nos vemos. Gracias.